Ya, la clase anterior nosotros habíamos visto cuando una función era una biyectiva. Una función era biyectiva cuando cumplía con las dos propiedades, ser inyectiva y ser epiyectiva, ¿de acuerdo? Inyectiva o uno a uno, o sobreyectiva o biyectiva, que son los dos nombres con los que se reconoce la misma propiedad, ¿de acuerdo? ¿Para qué hicimos eso? Porque ahora vamos a ver que la función inversa va a existir cuando la función sea biyectiva. O sea, la idea de ser biyectivo es una característica de las funciones, es como la condición necesaria para que una función tenga función inversa. Entonces, vamos a ver ahora el concepto de qué cosa es una función inversa. ¿De acuerdo? ¿Qué es una función inversa? Entonces, primero, toda función, si uno tiene una función que va definida de un conjunto A en B, esta función siempre va a poseer una relación asociada a ella, que se representa por f a la menos 1, que va de B en A. ¿Qué hace esta relación? Toma los elementos, por ejemplo, la relación f toma elementos del conjunto A, los manda al conjunto B. La f a la menos 1, que todavía no sabemos si es función o no, solamente sabemos que es relación, toma los elementos que están en B y los devuelve a donde proviene. O sea, ¿a qué me refiero con que los devuelve a donde proviene? Nos referimos a lo siguiente. Que si, por ejemplo, a través de la función f, acuérdense, en este momento, esta es función y esta en este momento es relación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la función toma un número A y lo manda a un número B. ¿Y qué hace esta relación? F a la menos 1, F a la menos 1 de B, lo devuelve a A, de donde proviene. ¿De acuerdo? Entonces, esta F a la menos 1, que es una relación, toma el elemento que está acá y lo manda de vuelta a este que está acá. Suponga que aquí en A, vamos a llamar A sub 1, B sub 1. Supongamos B sub 1, B sub 1, A sub 1. Suponga que hay un elemento A sub 2 que vaya a parar a B sub 1. Fíjense por qué nosotros aquí estamos hablando de que en este minuto solamente F a la menos 1 relación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué cosa sería en este escenario de la gráfica que acabo de poner ahora? ¿Qué sería F a la menos 1 de B sub 1? Cuando uno escribe esto, uno dice el B sub 1, que está acá, ¿de qué elemento viene? ¿Qué elemento tomó F para llegar a B sub 1? Fíjense que en este caso aquí tendríamos dos respuestas. F a la menos 1 de B sub 1 sería A sub 1. Y F a la menos 1 de B sub 1 también sería A sub 2. ¿Se fijan? O sea, lo que dicen esos jeroglíficos es lo siguiente. F a la menos 1 de B sub 1 sería A sub 1 y F a la menos 1 de B sub 1 también sería A sub 2. Entonces, ¿cuál es el problema? Se supone que necesariamente estos dos numeritos van a tener que ser iguales, ¿de acuerdo? O sea, no se podría dar esta situación. O sea, la relación para que sea función tendría que cumplir que f a la menos 1 de b sub 1 tiene que ser igual a un solo numerito, a un solo elemento. Estos elementos no pueden ser distintos, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí vamos a ver por qué esta función va a tener que ser biyectiva, porque esta situación jamás se produciría si esta función fuese una función biyectiva. Si esta fuese una función biyectiva, no podría darse que a dos elementos van a parar a uno, porque sería 2 a 1. Acuérdense que la función es inyectiva cuando a un elemento le toca un elemento del otro conjunto, o sea, 1 a 1. ¿De acuerdo? Esto es como reflexiones previas nomás. ¿De acuerdo? Solamente para que veamos que necesariamente se tiene que condicionar la función f para que esta que está acá no sea una función. ¿De acuerdo? Entonces en este minuto solamente estamos definiendo lo que hace la f a la menos 1. Entonces a la f a la menos 1 deshace lo que hace la función f. ¿De acuerdo? Entonces, la relación inversa, f a la menos 1, que va de b en a, es la función inversa de f, si y solo si la función es biyectiva. A eso iba yo. Que si la función es biyectiva, nosotros vamos a poder decir ahora que f a la menos 1 es una función.
Va a ser función también. ¿Cuándo va a ser función esta f a la menos 1? Cuando la función f sea biyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, si f de x es igual a i, entonces f a la menos 1 de i de este es igual al argumento x. ¿Se fijan? O sea, en el fondo f a la menos 1 deshace lo que hace f, ¿ya? O lo que es equivalente, observen lo siguiente acá. Si uno tiene f de x igual a i y uno aplica la función f a la menos 1 a ambos lados, va a quedar f a la menos 1 compuesta, o bueno, vamos a ponerle aplicado, si aplicamos la función a ambos lados, aplicado a f de x es igual a f a la menos 1 de i. Esto que está acá, ¿qué cosa es? Corresponde a f a la menos 1 compuesto con f de x, ¿cierto? Esto que está acá. Y esto es lo mismo que f a la menos 1 de i. Cuando uno tiene una función inversa y la compone con la función original, esto que está acá corresponde a la función identidad. Esta función identidad, que se denota con un 1 así como con dobles rayitas, ¿qué es lo que hace la función identidad aplicado a un x? Nos deja el mismo x, no le hace nada. Esta que está acá se llama función identidad. Identidad. ¿Qué hace? Toma un x y lo manda al mismo x. Por eso que f a la menos 1 de i es igual a x. ¿De acuerdo? O sea, la función inversa deshace lo que hace f. ¿Ok? ¿Ya? Ya, bueno, esta observación es más o menos lo que les mostré al otro lado. F compuesto con f a la menos 1 de x siempre es igual a f a la menos 1 compuesto con f, y esto que está acá, bueno, ahí nos faltó un x, de x, espérenme, para que lo corrijan después ustedes, aquí es f a la menos 1 compuesto con f de x, y esto es igual a x. Y esto se llama función identidad. Esta es la función que yo les escribí que corresponde a la función identidad. La función identidad aplicado a x nos da igual al mismo x. ¿De acuerdo? Y la inversa, ojo con esto, que no se les vaya a ocurrir pensar que esta notación f a la menos 1 a la menos 1 de f es porque uno hace menos 1 por menos 1 y le da 1 y le queda f. No. Esto que está acá es la inversa de f a la menos 1. Eso es lo que representa este menos 1 que está afuera. Representa la inversa de f a la menos 1. Entonces, ¿qué dice la propiedad, la observación 2? La inversa de la inversa de f es igual a la función f original. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos la función inversa? Así como el método así como algorítmico. Primero tenemos una función original, que obviamente es de la forma i igual a f de x, ¿no es cierto? Nosotros siempre denotamos a la f de x por i. Se despeja la variable x. Después se intercambian las variables x e y. O sea, donde aparezca x ponemos un y, y donde aparezca y ponemos un x. Vamos a ver un ejemplo. Sea f de x igual a 3x menos 1, determinar la función inversa. Ya. Un poquito. No está hecho. Oh, se cayó algo se cayó. A ver, voy a ver si me deja escribir acá. Ya, entonces. Si esta es f de x igual a 3x menos 1, determinar f a la menos 1 de x. Entonces, para resolver esto, vamos a escribirlo con lápiz rojo. Mire cómo cantan los gallos. No estoy en Santiago. En este momento me arranqué. Pero vuelvo esta tarde. Adivinen dónde estoy. Estoy en el cajón del Maipo. ¿Qué les parece? Ya, continuamos entonces. Vamos a enfrentar este ejemplo. Sea f de x igual a 3x menos 1, una función en los reales, determinar f a la menos 1 de x. Ya, como expresión algebraica solamente, después nos vamos a meter a analizar otros detalles de propiedades de cosas. Entonces, el algoritmo que nos dice, tenemos que y es igual a f de x, entonces lo primero que hacemos nosotros, llamamos y a f de x, entonces sea y igual a 3x menos 1.
Eso es lo que tenemos que hacer. Después de eso, despejamos x en función de y. Entonces nos queda y más 1 igual a 3x. Ordenando esto va a quedar que 1/3 de y más 1/3. Esto que está acá es, despejamos x en función. ¿Ustedes sienten los gallos o no? Me salta la duda si solo yo lo escucho, ustedes también lo escuchan. Yo no escucho. ¿Escuchan o no? No, yo no. No, profe. ¿No se escucha? Ah, bueno. Ah, entonces qué bueno. Yo pensé que ustedes estaban escuchando todos los cacareos de los... ¿Son gallos los que cantan en la mañana? Sí, parece. Ya, en fin. Continuamos. Entonces, tenemos x igual a 1/3 de y más 1/3. Despejamos x en función de y. Después que dice cambiar las x por la y. O sea, esta x la cambiamos por un y. Y en vez del y ponemos un x. La cambiamos nomás. ¿Ya? Y ahora esta pasa a ser nuestra f a la menos 1 de x. F a la menos 1 de x va a ser igual a 1/3 de x más 1/3. Y así que me deja escribir esto en un ratito más, seguramente van a aparecer rayitas. Ahí está la rayita. Entonces las borramos. Y ahora nos va a quedar aquí este. Ah, ya. Me cansé de escribir así, me estoy borrando a cada rato, así que mejor nos vamos a ir a la pizarra. Vamos a hacer en la pizarra. Entonces estábamos buscando la función inversa de f de x igual a 3x menos 1. Entonces la pregunta es f a la menos 1 de x igual, ¿cómo? Esa es la pregunta. Entonces solución, habíamos hecho y igual a 3x menos 1, despejábamos x en función de y, nos queda y más 1, por lo tanto el x va a ser igual a 1/3 de y más 1/3, ¿cierto? O sea, lo vamos a escribir de acá, x igual a 1/3 de y más 1/3. Una vez que tenemos despejado x en función de y, cambiamos la x, la cambiamos por la y la y la cambiamos por la x. Y esta que está acá pasa a ser la f a la menos 1 de x. Va a ser igual a 1/3 de x más 1/3. Y esta es la función inversa. ¿De acuerdo? La función inversa pedida. Ahora, observemos lo siguiente. Por ejemplo, aquí es igual, aquí debería, a ver, por ejemplo, ¿qué cosa le hace, para que veamos cuál es el sentido de lo que acabamos de hacer? ¿Qué cosa le hace la función f al número 2/3? F evaluado en 2/3. Acordémonos que f va de los reales a los reales. F evaluado en 2/3, lo que hace es 3, lo multiplica por el 2/3, ¿se fijan? 3 por el algo menos 1. Y esto sería, en nuestro caso, sería 2 menos 1, 1. O sea, la función f toma el 2/3 y lo manda al número 1 a través de la función f. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué debería ser la f a la menos 1 del número 1? ¿A dónde tendría que mandarlo? Tendríamos que llegar al resultado 2/3, ¿no es cierto? Porque en el fondo cuando uno aplica la función inversa a algo, lo que hace es decir de dónde proviene este número 1. Entonces apliquemos esta que está acá. F a la menos 1 de 1 dice es 1/3 multiplicado por el 1 más 1/3. O sea, sería 1/3 más 1/3, que es 2/3. Y cumple que efectivamente el 1 va lo devuelve al 2/3, sí. ¿Se fijan? A través del 1, a través de la f a la menos 1, se devuelve al 2/3. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Vamos a volver al apunte. Y ahí tendríamos resuelto ese ejercicio. Ya. Las gráficas, una observación, las gráficas de la función f y su inversa son simétricas con respecto a la recta y igual a x. A ver, nosotros recién teníamos, por ejemplo, lo vamos a ver en este ejemplo, y igual a 3x menos 1. Habíamos dicho que eso era f de x y f a la menos 1 de x era igual a 1/3 de x más 1/3, ¿cierto? Ya, entonces, fíjense acá. Nosotros recién teníamos
teníamos esto que está acá. Entonces vamos a graficar las dos funciones. F de x era igual a 3x menos 1 y f a la menos 1 de x nos dio 1/3 de x más 1/3, ¿cierto? Entonces las vamos a graficar. Solamente les voy a mostrar en un ejemplo que efectivamente se cumple la observación, pero la observación se cumple para todas las funciones f de x y f a la menos 1 de x, no solamente para este. Entonces vamos a graficar primero con rojo la primera, la f de x. Entonces vamos a hacer una pequeña tabla. Acuérdense que como son rectas, basta con que tengamos dos puntitos y estamos al otro lado. Cuando x vale 0, y vale menos 1, ¿no es cierto? 3 por 0, 0, menos 1, menos 1. Cuando x vale 1, por ejemplo, 3 por 1, 3, menos, perdón, 3 menos 1, 2. Entonces vamos a dibujar el punto 0, menos 1 y el punto 1,2. Entonces el 0, menos 1 por acá, y el punto 1,2. 1, 2 por acá. Y vamos a dibujar esta recta, y esta recta corresponde a la gráfica de f de x. ¿Ok? Y ahora vamos a dibujar en verde la f a la menos 1 de x. De la misma manera, como es una recta, lo hacemos con par ordenado. Acuérdense que si fuera una parábola u otra, tienen que hacerla como corresponde, no con tabla de valores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando x vale 0, ¿se fijan? Cuando x vale 0 y vale 1/3, ¿cierto? Cuando x vale, por ejemplo, 1, 1/3 más 1/3 son 2/3. Entonces, cuando x vale 0 y cuando x vale 0 y vale 1/3, por acá, más o menos. Cuando x vale 1 y vale 2/3, o sea, por acá. ¿Ya? Y esta que está en verde corresponde a la gráfica de f a la menos 1 de x. Estas dos gráficas son, fíjense, observen la gráfica, porque ahora voy a salir de acá. Entre la gráfica verde y la otra gráfica vamos a tener que ambas son simétricas respecto a la recta igual a x. ¿Cuál es la recta igual a x? La que está justo al medio, ¿no es cierto? La que está en el cuadrante, entre el cuadrante 1 y el 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? No confundir. Esto es súper importante, ojo con esta observación. F a la menos 1 de x, esta notación representa la función inversa de f, que es lo que estamos trabajando nosotros. En cambio, si ustedes aparecen una expresión f de x, así en paréntesis, en corchete, a la menos 1, esto es igual a 1 partido por f de x. Usando, esta es como notación de potencia, ¿de acuerdo? F de x a la menos 1, esto sería 1 partido por f de x. Y esta no corresponde a la inversa de una función f. No sé, aquí hubo un error en la escritura, aquí lo vamos a corregir al tiro. Esto no es la inversa de una función f. Esta es la función inversa de f. Esto, ya sé en qué sentido está escrito esto. Es el inverso, esto corresponde a la expresión que es el inverso de f de x. El inverso, es más, es el inverso multiplicativo de f de x. Inverso. No me deja escribir. Acuérdense, ¿cuál es el inverso multiplicativo del número 2? Cuando nosotros vimos hace rato, cierto tiempo, las propiedades de los números reales, el inverso multiplicativo del 2 era un número que multiplicado por el 2 nos diera un 1, ¿cierto? Que sería el 1/2. El inverso multiplicativo del 2 es 1/2. El inverso multiplicativo de 3, 1/3. El inverso multiplicativo de f, 1 partido por f de x. Por eso hay que ponerle inverso multiplicativo, ¿de acuerdo? Para que no se confunda. ¿Ya? Es distinto a lo que nosotros estamos trabajando, que es la función inversa. ¿Ok?
inverso multiplicativo de f de x. El inverso multiplicativo de A, acordémonos, A perteneciente a los reales excepto el 0, es 1 partido por A. ¿Por qué? Porque A multiplicado por 1 partido por A nos da 1. ¿De acuerdo? Esa es la notación que representa el inverso. Esto representa el inverso multiplicativo de f. Pero nosotros estamos trabajando acá, en f a la menos 1 de x. Fíjense que el menos 1 está en el f. ¿De acuerdo? Y aquí el menos 1 está afuera. Está f de x todo a la menos 1. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Por si acaso, para que no se me vayan a confundir en la notación. Ya, tenemos acá un ejemplo. Sea f definido de los reales menos el menos 2, en los reales menos el 2, una función dada por esta expresión, demostrar que existe f a la menos 1 y encuentre una fórmula para ella. A ver, este ejercicio yo se los voy a dejar de tarea a ustedes para que lo trabajen, y si tienen dudas, si quieren partimos la clase de los ejercicios hoy día en la tarde resolviendo este problema. ¿Qué tienen que hacer? Despejar x en función de y, después cambiar la x por la y la y por la x, y después de eso, en el y lo escriben como f a la menos 1 de x. ¿Ya? Entonces se los voy a dejar de tarea para la casa. ¿Ok? Ya, funciones polinomiales. Definición 1. Sea la función f definida de los reales en los reales, definida de esta forma, donde a sub i pertenece a los reales. Ah, ojo con este ejercicio, no lo miren así como, ya es una trivialidad lo que nos dio la profe, porque aquí, a ver, ¿cuánto en esencia, en estricto rigor, cuántas solicitudes hay? Tienen que hacer dos cosas, ¿no es cierto? Una, ojo, demostrar la existencia de esta f a la menos 1. Y segunda cosa que tienen que hacer, encontrar la expresión de la f a la menos 1. Son dos trabajos. Uno es teórico y el otro es como más bien algorítmico, digamos. ¿Cómo uno prueba que f a la menos 1 existe? Para probar que la función inversa existe, ustedes deben probar que la función f es inyectiva y epiyectiva. O sea, que la función f es biyectiva. Si ustedes demuestran que la función f es biyectiva, entonces han demostrado que la función f a la menos 1 existe. ¿De acuerdo? Esto es el primer trabajo. Y el segundo trabajo es encontrar la fórmula de la f a la menos 1 de x, que como les dije recién, despejando x en función de y, cambiando la x por y, la y por x, y después reemplazando, en vez de la x ponen f a la menos 1 de x. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Así que se los voy a pedir para que lo trabajen para el día en la tarde, y ahí lo revisamos en la clase de ejercicios. ¿Ya? Bien. Funciones, ahora vamos a ver los distintos tipos de funciones. ¿Ya? Ahora nosotros ya tenemos, como quien dice, toda la cosa teórica respecto de las distintas funciones, y ahora nos vamos a meter en trabajar de manera específica al distintos tipos de funciones. Vamos a ver la función lineal, la función cuadrática, la función racional, la función logarítmica, la función exponencial, vamos a ver las funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas, bueno, la inversa de las funciones trigonométricas también, y vamos a ver aplicaciones. Como les dije también, función exponencial, función logarítmica y sus respectivas aplicaciones, ¿ya? Entonces, lo primero vamos a definir qué cosas son las funciones polinomiales. Las funciones polinomiales son las siguientes. Se definen una función que va de los reales en los reales, definida por f de x igual a sub 0, más a sub 1 por x, más a sub 2 por x cuadrado, más a sub n por x elevado a n. Fíjense que obviamente es la representación de un polinomio, donde los coeficientes a sub i, en el fondo son el a sub 0, el a sub 1, el a sub 2 hasta el a sub n, son números reales. Estos son numeritos, ¿de acuerdo? Y la variable x, bueno, es la variable libre de la cual depende la función f. ¿De acuerdo? Entonces es un polinomio, donde consideramos a sub i perteneciente a los reales cuando i se mueve entre 0, 1, 2 hasta n. Lo que está diciendo esta notación que está escrita acá es que el a sub 0 es un número real cuando i vale 0, cuando i vale 1, el a sub 1 es un número real, cuando i vale 2,
el a sub 2 es un número real, etcétera, etcétera, hasta que el a sub n es un número real. Eso corresponden a estos coeficientes que están acá. Y el a sub n es distinto de 0. O sea, lo que acompaña, que el coeficiente de x elevado a n, lo consideramos como distinto de 0, porque obviamente estamos considerando un polinomio de grado n, como la representación de la función f de x. El x es un número real, que corresponde al valor que toma la función f, y el n es un número entero. ¿De acuerdo? El exponente de la x tiene que ser un número entero. El dominio de la función, en este caso particular, es igual al recorrido de la función y es igual a los reales. Y una función que tiene esta estructura se define como una función polinomial. Por ejemplo, esta es una función polinomial, esta otra también es una función polinomial. Me dice, pero profe, ¿tiene ahí un coeficiente que es pi? Sí, pero el pi es un número súper válido, porque es un número real, así que cumple con las condiciones. ¿Esta que está acá será una función polinomial? No. ¿Por qué? Porque la variable libre, que es x, está en el exponente. Y la forma que nosotros tenemos es que la variable x aparece x elevado a 1, x al cuadrado, hasta x a la n, pero nunca en el exponente, ¿se fijan? Por lo tanto, esta no es una función polinomial. Esta que está acá abajo tampoco es una función polinomial. Si bien es cierto, aparecen potencias de x, que sería la raíz de x que corresponde a x elevado a un medio, pero fíjense que los exponentes de la x, ¿dónde viven? El n tiene que estar en los naturales, o sea, podría ser, o sea, el exponente de la x puede ser o 1, o 2, o 3, o 4, cualquier número en los naturales. Y aquí, si ustedes traducen esto, el coseno de 3 es súper legal porque es una constante, no hay problema, podría considerarse como un coeficiente. O sea, no es que podría, es un coeficiente, es un número, es una constante, esta es otra constante, pero aquí, si ustedes se fijan, esto es lo mismo que x elevado a un medio, y el exponente de la x es una fracción. Y para que esto represente una función polinomial, el exponente no puede ser fracción, ¿de acuerdo? Tiene que ser un número entero, ¿ok? Observación. El dominio de la función, por lo tanto, estas no son funciones polinomiales, estas otras dos sí. El dominio de la función son todos los reales, siempre que f sea una función polinomial. O sea, cada vez que ustedes se encuentren con una estructura como esta, o sea, una función polinomial, vamos a tener que siempre el dominio va a ser todos los reales. No hay peligro en ninguna parte. ¿Por qué? Porque esta expresión no es una fracción, no aparecen raíces de índice par, donde haya que condicionar algo, ni hay logaritmo acá. Por lo tanto, el dominio de esta función, o sea, los valores de x que la función f puede tomar, son todos los reales. ¿De acuerdo? Si el n es igual a 0, fíjense, entonces ¿qué estamos diciendo? Que si n vale 0, esta f de x va a ser igual a sub 0 hasta sub 0 por x elevado a 0. ¿Qué cosa es x? A ver, voy a escribir. Estoy hablando mucho, no estoy escribiendo. Voy a escribir. En la observación 2 tenemos si n vale 0. Si n es igual a 0, el f de x va a ser igual a solo a sub 0, ¿no es cierto? Porque parte en a sub 0 y termina en a sub 0 por x elevado a 0, ¿no es cierto? O sea, en el fondo parte en a sub 0 y termina en a sub 0. Acuérdense que x elevado a 0 es 1. O sea, f de x, si el n vale 0, vamos a tener que f de x es igual a sub 0. Esta función que aparece acá se llama función constante. ¿Por qué? ¿Y qué hace la función constante? Toma a cualquier x y lo manda a la constante, a la sub 0. O sea, de manera gráfica, nosotros tendríamos lo siguiente. De manera gráfica, ahí me dejo escribir. Bueno, me quedó súper chueco. Escribirla derechito. Y así como magia, debería aparecer en un ratito más los dos ejes. Entonces, si nosotros graficáramos la función constante, tendría por gráfica esto que está acá, que dice, ¿cuánto sería en esta función? F evaluado en 0 a sub 0. Supongamos que la sub 0 sea un número positivo, lo ponemos acá arriba. El equivalente sería f de 0 es 0. F de 1 a sub 0. F de menos 1 a sub 0, y etcétera.
tendríamos un montón de puntitos acá, y cómo se grafican todos esos puntitos, tendríamos que unirlo y nos queda esta gráfica. Esta gráfica que está con lápiz verde corresponde a la gráfica de esta función, de f de x igual a sub 0. O sea, y esta recta es y igual a sub 0. O sea, la gráfica de una función constante, de la forma f de x igual a sub 0, es una recta que es paralela al eje x. ¿De acuerdo? ¿Ya? Siempre va a ser una recta paralela al eje x. ¿Ok? Bien. Voy a borrar esto. Ya. Entonces, bueno, ahora, aparte de la función polinómica así a nivel general, ahora vamos a empezar a trabajar con los distintos grados de esta función polinómica. En particular, por ejemplo, vamos a ver la función lineal, que no es otra cosa más que un polinomio de grado 1, ¿no es cierto? Su representación es un polinomio de grado 1. Entonces, la función lineal tiene por gráfica, por expresión, esta que está acá. ¿Ya? Que está marcada en un rectángulo, aunque todavía no aparece el rectángulo, pero va a aparecer. Ah, ya apareció hasta doble. F de x igual a ax más b. Y la gráfica de una función lineal es una línea recta. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Por acá abajo debería haber un ejemplo. Acá abajo, sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos veamos las características de la función lineal? El a, fíjense que nosotros estamos analizando en la expresión f de x igual a por x. Voy a subirla. Y en la función lineal tenemos f de x igual a por x más b. Este que está acá, el a, corresponde a la pendiente de la recta. ¿Qué cosa es la pendiente de la recta? Es la inclinación de la recta con respecto al eje de las abscisas. Acuérdense, abscisa, así, el eje X, y ordenada corresponde al eje Y. Así un tipo mnemotécnico para que no se les olvide. Cuando hablamos de abscisa, y esta que está acá es ordenada. Esta es la ordenada. Entonces, en un punto, por ejemplo, el 2,3, esta sería la abscisa y esta representa la ordenada. ¿Ok? Ya. Entonces, el numerito que acompaña X corresponde a la pendiente y el numerito que está acá corresponde a la ordenada del origen. O sea, en el fondo es el punto de intersección de la recta, que es la gráfica de la función, con el eje Y. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora bien, si nosotros estamos frente a una expresión, una función lineal, para encontrar la intersección con los ejes coordenados, ¿qué tenemos que hacer? Para ver la intersección de la recta con el eje de las ordenadas, con el eje de las y en el fondo, se hace x igual a 0 y se despeja y. Para ver la intersección de la recta con el eje de las abscisas, o sea, con el eje X, se hace y igual a 0 y se despeja X. ¿De acuerdo? Ese es el mecanismo para ver la intersección de la recta, que es la representación de la función lineal, con los ejes coordenados. ¿Ya? Ya, vamos a determinar todos los elementos en la gráfica de menos 4x más 10 y los puntos de intersección. Entonces nos vamos a ir a la pizarra.
Ahora en la pizarra, vamos a hacer, acuérdense, la gráfica de f de x igual a menos 4x más 10. Y al final vamos a hacer el dibujo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Primero, el A, que es igual a menos 4, es la pendiente de la recta, ¿cierto? De la recta. Y el B, que corresponde a 10 en este caso, es sabemos que el punto de intersección de la recta con el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, de antemano, ya sabemos que la recta pasa por el punto B igual a 10. Entonces, por ejemplo, si este fuese el 10, sabemos que la recta tiene que pasar por ese punto, al tiro, automáticamente. Entonces, la intersección de la recta con el eje X, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer Y igual a 0, acuérdense que esto es Y, ¿cierto? Tenemos Y igual a menos 4x más 10. Y despejar la X, entonces vamos a tener 0 igual a menos 4x más 10, entonces nos va a quedar que 4x va a ser igual a 10, por lo tanto X va a ser igual a 5 medios. ¿Qué significa? Que la recta pasa por el punto 5 medios, 0. O sea, 5 medios, que sería más o menos por acá, ¿sí? 5 medios, 0. ¿Se fijan? Y después, para ver la intersección con el eje Y, bueno, ya la tenemos, pero supongamos que no la tengamos, hay que hacer X igual a 0 y despejar Y. Entonces nos queda Y igual a menos 4 por 0 más 10, nos queda 10. Por lo tanto, vamos a tener el punto 0,10. Que ya lo tenemos, ¿no es cierto? El 0,10. Y ahora con eso nosotros podemos llegar... Ay, bueno, me quedo chueco eso. Oh, no me quedó bien un poquito. Más o menos así, ¿ya? Entonces, esta que está acá corresponde a la gráfica de Y igual a menos 4x más 10, que corresponde a la gráfica de la función f de x igual a menos 4x más 10. ¿De acuerdo? A ver, en esta función lineal, por ejemplo, uno podría preguntarse cosas, ¿ya? Entonces vamos a aprovechar un poquito el ejercicio. Uno se podría hacer preguntas. Oh, borré lo que no quería borrar. Ay, ese eje no lo quería borrar. Lo pasé a borrar por accidente. Ya. Por ejemplo, uno podría preguntarse lo siguiente, y que tiene relación con lo que ustedes están estudiando para la prueba del jueves 29, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo podría preguntarles, ¿para qué valores de x, f de x es, por ejemplo, menor que 0? Entonces ustedes dicen, bueno, una forma es mirando la gráfica. ¿Por qué? Porque ¿para qué valores de x la función f de x es menor que 0? Entonces, en el fondo, esta gráfica está preguntando para qué valores de x esta gráfica está bajo el eje x, ¿no es cierto? Acordémonos que en estos cuadrantes acá abajo corresponde a los x, perdón, a los f de x menores que 0. Acuérdense que f de x está representado por y, ¿no es cierto? Acá abajo están los y menores que 0 y acá arriba están los y mayores que 0. Y acordémonos también que al lado de acá están los x mayores que 0, y a la izquierda están los x menores que 0.
¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿para qué valores de x f de x es menor que 0? A ver, díganme ustedes. Mirando la gráfica, después lo vamos a hacer de manera analítica. ¿Para qué valores de x f de x es menor que 0? Fíjense, aquí fíjense que en el 5 medio, si x es un número menor que 5 medios, la imagen de todos estos x menores que 5 medios, ¿dónde está? Por ejemplo, si yo tomo un puntito acá, su imagen está por acá arriba, ¿no es cierto? Positiva. Si tomo un punto acá, por ahí arriba que no se alcanza a ver en la gráfica, también es un número positivo. Si tomo acá en el x igual a 0, me da 10, positivo. Cualquier puntito, cualquier x que yo tome a la izquierda del 5 medios, nos da valores de x mayores que 0. Porque las imágenes, los f de esos x, son todos números positivos, porque están en esta partecita de la recta, ¿no es cierto? En el 5 medios, f de x vale 0, porque f evaluado en 5 medios es 0. Pero ¿qué pasa con los valores de x que son mayores que 5 medios? Fíjense, si yo tomo un número por acá, la imagen de este x que yo estoy tomando acá, me da un número por acá abajo, que es un número negativo, ¿cierto? ¿Sí? Y así, para cualquier valor de x que yo tome a la derecha del 5 medios, siempre van a dar imágenes, o sea, f de x menores que 0, porque va a caer acá abajo, van a ser números negativos. Por ejemplo, si tomo este, su imagen es esta que está acá, ¿se fijan? Este número, y este número es un negativo, un número negativo. Por lo tanto, la solución mirando solo la gráfica son todos los x mayores que 5 medios, o sea, desde 5 medios hasta más infinito. O sea, en el fondo serían todos los x pertenecientes a este intervalo. Si no lo hacemos mirando la gráfica, para resolver esto, ¿qué cosa es esto? Es una inecuación, ¿no es cierto? Si lo queremos hacer de manera analítica. ¿Qué cosa es f de x? F de x es menos 4x más 10. Y nos están preguntando para qué valores de x esto es menor que 0. Bueno, restamos 10 a ambos lados, nos queda menos 4x más 10 menos 10, menor que 0 menos 10, o sea, nos queda menos 4x menor que menos 10. Si multiplicamos esto por menos 1, nos queda 4x mayor que 10. Y multiplicamos esto por un cuarto, por un cuarto positivo, nos queda, creo que fue eso. Multiplicamos esto por un cuarto y nos queda que x es mayor que 5 partido por 2, 10 partido por 4. Y si se fijan, corresponde exactamente a la misma solución. En un caso lo pudimos responder usando la gráfica, o sea, lo hicimos usando la gráfica y lo otro lo hicimos usando inecuaciones, o sea, lo hicimos de manera analítica. ¿Hay alguna pregunta, estimados? ¿No? Ya. Muy bien. Bien, bueno, y ahí aparece el desarrollo del ejercicio. Teorema siguiente. Sea f definida de A en R una función definida por f de x igual a b, entonces f es biyectiva y su inversa f a la menos 1 está dada por esta que está acá. Bueno, lo que está escrito acá es simplemente una fórmula que nos permite encontrar la función inversa de cualquier función lineal. Y podemos hacer la demostración de este teorema, ¿ya? O sea, lo que acabamos de hacer recién es resolver este mismo problema en el caso particular de la función f de x igual a tanto. Pero ahora nos da una fórmula general para encontrar la función inversa.
de cualquier función lineal. Si nosotros teníamos que esta era f de x, nosotros ya sabíamos cómo encontrar la función inversa, que usando el algoritmo despejamos la x en función de y, ¿se acuerdan? Y después cambiamos la x por y la y por x, ¿cierto? Ya, entonces este teorema nos permite, dada una función lineal cualquiera, entonces el teorema dice que f es biyectiva y su inversa está dada por esta expresión. Ya, entonces vamos a hacer la demostración de este teorema como última cosa que vamos a hacer en la clase de hoy día. Me voy a ir a la pizarra mejor. Si quieren le sacan fotito para que tengan presente lo que vamos a hacer de un ejercicio con parámetros, con letras, entonces, para que lo hagamos con calma. Entonces, tenemos que demostrar el siguiente teorema, ¿ya? Que dice que si f de x es igual a x más p, este teorema está compuesto de dos partes. Una parte es probar que f es biyectiva. Probar que f es biyectiva. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a probar que cualquier función lineal es biyectiva. ¿De acuerdo? Obviamente con el a distinto de 0. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser de grado 1. ¿Ya? Entonces, demostración. Esta demostración para probar que una función es biyectiva claramente está compuesta de dos partes. Primero vamos a probar que f es inyectiva o 1 a 1. ¿Ya? Entonces lo afirmamos. Entonces, ¿cómo se prueba esto? Si f de a, bueno, sean, voy a usar a sub 1 y a sub 2. ¿Por qué? Porque, no, voy a usar un, no se me cruce con la notación del a y el b. Sean x sub 1 y x sub 2 que pertenecen al dominio de la función. En este caso, x sub 1 y x sub 2 son dos numeritos reales, ¿no es cierto? Acordémonos que el dominio de una función lineal son todos los números reales. Tal es que si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, nosotros tenemos que llegar a probar que x1 es igual a x2. Pero esto es pregunta. Tenemos que llegar a probar que x1 es igual a x2. Entonces veamos. ¿Qué significa? Partimos de f de x1 igual a f de x2. ¿Qué significa esto? F evaluado en x sub 1 que es igual a por x sub 1 más b. ¿Y qué es igual f evaluado en x sub 2? Es a por x sub 2 más b, ¿cierto? Bueno, las b se simplifican y nos queda a por x1 igual a por x1 igual a por x2. Dado que el coeficiente a es distinto de 0, nosotros podemos multiplicar a ambos lados por 1 partido por a, y nos queda efectivamente que x1 es igual a x2. Y no hay otra alternativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de acá, nosotros hemos probado que x1 es igual a x2, por lo tanto, f efectivamente es inyectiva. ¿Ya? Tenemos lista la primera parte. En la segunda parte, tenemos que probar que f es epiyectiva, o el otro nombre que se conoce, la epiyectividad, o sobreyectiva, que es la abreviación de sobre. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Entonces, por demostrar que el recorrido de la función f son todos los reales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo demostramos que el recorrido de la función f son todos los reales? Nosotros tenemos que f de x es igual a x más b. ¿Qué hacíamos nosotros para encontrar el recorrido? Acuérdense que nuestra función f va definida de los reales en los reales. ¿Qué hacíamos? Esto era y igual a x más b, despejábamos x en función de y analizábamos dónde había peligro en esta parte. ¿Hay peligro en alguna parte? Digamos, ¿tendríamos que nosotros condicionar el valor de y? Claramente no, porque tendríamos que preocuparnos en este caso, dado que nos dio una fracción, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0. Ya es distinto de 0, por la definición inicial de la función específica que nosotros teníamos. Por lo tanto, aquí no hay peligro en ninguna parte, por lo tanto, el recorrido de la función van a ser todos los reales. Y esto coincide con ese conjunto.
Y como coincide con ese conjunto, tenemos que el recorrido de F son todos los reales, por lo tanto, F es epiyectiva. Y si por 1 y 2 vamos a tener que F es biyectiva. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces hemos probado la primera parte. Hemos probado que la función es biyectiva y sabiendo que la función inyectiva, por lo tanto, implica que existe f a la menos 1 de x. ¿Por qué? Porque la función f es biyectiva. Y la segunda parte es, ¿cuál era la segunda parte? Era encontrar la forma para la f a la menos 1 de x. Entonces nosotros, ¿qué teníamos? Entonces ahora vamos a encontrar f a la menos 1 de x, ¿qué forma tiene? Entonces, ya lo habíamos hecho ya, pero teníamos f de x igual a x más b, o sea, y es igual a x más b, y tenemos que, más que encontrarla, probar que tiene la forma que aparece en el enunciado del teorema, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que llegar a probar que la forma que tiene f a la menos 1 de x es 1 partido por a, multiplicado por x, menos b partido por a. Ya, entonces, ¿qué hacíamos acá? Despejábamos x en función de b, entonces nos va a quedar que x va a ser igual a 1 partido por a por y menos b partido por a, ¿cierto? Despejando la x, ¿sí? Y una vez que nosotros teníamos despejado x en función de y, ¿qué hacíamos? Cambiábamos la x por y la y la cambiamos por x. Y después, esta era f a la menos 1 de x igual a 1 partido por a por x menos b partido por a. Y esta que está acá corresponde a la función inversa de la función f de x, que es la que está escrita. ¿De acuerdo? Y efectivamente esto obedece a la estructura que se nos pedía probar en el teorema. ¿Ya? Por lo tanto, acabamos de probar el teorema, el ejercicio que decía que demostráramos este teorema número 1. Que si f de x, una función lineal de la forma x más b, primero esta función es biyectiva, probado, y además que la inversa tiene esta forma, dada por esta forma. ¿Ok? Y eso, bueno, y ahí vamos a seguir, bueno, vamos a seguir mañana con esto, otra observación, que una función lineal no es una función par ni impar. Vamos a ver la función lineal en algunos casos, vamos a decir que es creciente, en otros casos no, una aplicación de la función lineal, y vamos a entrar a la función cuadrática. Esto lo vamos a ver en la clase de mañana en la mañana, ¿ya? Hoy día en la tarde vamos a ver ejercicios varios hasta la función lineal, ¿ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, observación, comentario? ¿No? ¿No? ¿Ya? Y eso sería todo, estimados. Fue un placer.